Nadie espera que esta ensalada navideña saludable sea tan deliciosa. En Qué Rico Recetas seguimos con todas estas ensaladas navideñas tan ricas. Así que si quiere aprender cositas nuevas y comer sabroso, no se me vaya, suscríbase, deje su me gusta, guarde la receta y compártala con quien cocine delicioso en su casa. Empiezo con media zanahoria, la lavo muy bien y después retiro su piel. Me gusta dejarla brillante y bien limpia para que la ensalada quede más fresca. Con la ayuda del rallador la rayo finamente. La zanahoria es de mis ingredientes preferidos porque aporta color, textura y vitamina A que siempre cae bien. Vea, preste atención aquí. ¿Usted cómo prefiere la zanahoria en las ensaladas? ¿Rallada o en cubitos? Cuénteme que los leo todos. Luego sigo con 50 gramos de marañones. Estos me encantan porque tienen ese crocante suave y además son una buena fuente de grasas saludables. Los corto en trocitos pequeños, así se sienten en cao sin volverse pesados. Mire, este toquecito crocante es el que hace que muchos quieran repetir. No se me vaya todavía. Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso, porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Hágale pues, que usted hace falta en esta familia. Ahora paso a una manzana y a una pera. Las lavo muy bien y las desinfecto de manera natural, como siempre me gusta hacerlo en casa. Después las corto en rodajas, retiro el centro y las semillas y luego las llevo a cubos pequeños. Esta combinación me encanta porque la manzana aporta dulzor y firmeza, mientras que la pera es más jugosa y suave. Quedan perfectas juntas. Vea pues, ¿usted cuál prefiere en ensaladas? ¿Manzana o pera? Déjemelo ahí abajito. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Ya con todo listo, llegó la hora de combinar. En una ensaladera agrego la manzana roja, la pera, la zanahoria y los marañones. Empieza a verse una mezcla bien colorida, bien navideña, como para decorar la mesa. Y ahí mismo agrego 50 gramos de uvas pasas. A mí me fascina usar pasas porque equilibran lo fresco con un dulcecito suave. Ponga cuidado porque aquí empieza a tomar forma la ensalada y dejo esto a un ladito y preparo el aderezo. En un recipiente agrego 200 gramos de crema de leche. Esta es la base que lo vuelve todo cremosito. Agrego también una cucharada de miel de abejas que además de dar dulzor natural, aporta antioxidantes y un saborcito floral muy rico. Añadir el jugo de un limón ayuda a equilibrar todo con un toque ácido. Y cierro con una pizca de sal para resaltar sabores. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada. Mezclo con calma, sin aplastar nada, dejando que cada fruta se impregne bien. Ese momento en que todo se junta es de mis favoritos, porque empieza a salir un aroma fresco, dulce y cítrico. Una combinación perfecta para estas fechas. Ya la sirvo y queda lista para disfrutar. Esta preparación combina muy bien con pollo al horno, pavo, carnes frías, arroz blanco o una cena ligera en familia. ¿Usted con qué la acompañaría en Navidad? Me encanta leer esas ideas. Bueno, mi gente linda, gracias por acompañarme en esta preparación tan rica. Si le gustó, déjeme un comentario, dígame qué fruta le pondría, regáleme un me gusta, comparte este video y suscríbase para que sigamos cocinando juntos, que eso nos ayuda demasiado. Gracias por estar aquí, por todo ese cariño y recuerde que en Qué Rico Recetas cocinamos con sabor, con alegría y con ese toque del eje cafetero que tanto nos gusta. ¿La haría en su casa? ¿Lo leo por ahí?